agradecerles, confesar que para mí tomar la palabra en estos tiempos ha sido, como para mucha gente, muy complicado, muy difícil, sobre todo cuando diferencio querer tener razón con buscar colectivamente algunas verdades comunes. Esta es una época de querer tener razón. Está claramente establecido que el que grita, el que escribe con mayúsculas el mensaje, el que utiliza argumentos y pone la palabra fin para que quede claro que no va a seguir, y que tampoco te da la palabra. Es una época, repito, de querer tener razón, pero de una racionalidad perdida. Entonces, ha sido para mí un ejercicio de mucha responsabilidad que asumí con gusto, pero al mismo tiempo con dificultades, con controversias, a veces con un poquito de violencia, no de mi parte. Yo no entiendo la violencia como forma de encuentro ni de conversación, pero voy a empezar con dos historias que van a dar cuenta de por qué subrayo en estos tiempos la voluntad, la necesidad, el deseo de recuperar algo del gesto de narrar, que equiparo al gesto de contar. Es evidente que entre querer tener razón y narrar hay una diferencia abismal. Narrar precisa tiempo, precisa atención, precisa escucha, precisa un cierto cuidado del lenguaje, precisa una ronda, precisa gente, precisa comunidad. Y creo que pese a los diagnósticos de que se ha perdido la narración, o que cierta forma histórica de la narración se ha perdido, como aparece en alguna literatura filosófica más actual, presagiando el fin, ¿no?, de la narración o la época postnarrativa, quisiera yo volver a darle centralidad. No soy nadie para eso, pero los quiero invitar a que se recupere la centralidad de un gesto narrativo, porque por otro lado soy de los que ha afirmado durante bastante tiempo que creo que lo narrativo es el lenguaje por excelencia de lo educativo, es decir, que cualquier forma de transmisión, cualquier forma de encuentro, cualquier forma de pasaje, o como lo quieran llamar a eso que llamamos enseñar, puede proceder de diferentes lenguajes, pero básicamente el contar la ciencia, el contar la historia, el contar el arte requiere de un dominio narrativo en la formación, ¿no? Nuestra formación. No es menor y tampoco creo que tenga que ser azaroso. Me refiero a que algunos tienen la virtud de narrar y otros no, sino que creo que es un elemento constitutivo de la formación docente. No hablo tanto de lo que muchos otros hacen y muy bien, por eso no hablo de ello, porque ya hay gente que lo hace, de las narrativas docentes, de las narrativas autobiográficas. Estoy hablando del lenguaje narrativo como el lenguaje de nuestra tarea, de nuestro oficio, de nuestro arte, de nuestra profesión, de nuestro trabajo. Hago una aclaración más en este sentido y les cuento estas dos historias que últimamente me han conmovido lo suficiente como para ir más allá en esta exploración. Como si fuera la última advertencia de esta primera introducción, cuando hablo del lenguaje narrativo y cuando digo que es el lenguaje por excelencia, el gesto educativo, no me estoy refiriendo tanto al hecho de dominar una ciencia en particular o un conocimiento en particular, sino en las formas de contarlo.
porque creo que eso no ha quedado en la historia formativa, no ha quedado muy claro. Si somos especialistas de un campo disciplinar, de una materia, de una disciplina, en fin, pero además somos, repito que por oficio, aquellos que cuidamos los modos de contar esa relación con el conocimiento. Esto no necesariamente está desdoblado, no está separado, ¿no? En algunas lo vemos muy cristalino, que no solo saben algo, sino que además se han preocupado por las formas de contarlo. Lo que no es menor, ¿no? Lo que de alguna manera completa una cierta esfera de la tarea. En otros casos podríamos decir que no alcanzaría con un dominio excelso de una materia, con un dominio suficiente de una materia, si no existe esta preocupación, responsabilidad de cómo contarlo. O en otros casos hemos visto espectacularidad del cuento, pero de alguna manera muy vacío de contenido, ¿no? Esto solo como un preliminar que me arriesgo a decir y que luego voy a tener que justificar largamente. Y entonces voy a las historias, ¿no? A estas historias. El principio de este año se me ocurrió que uno de los mejores, peores lugares para inaugurar el año escolar sin que nadie me lo pidiera sería Rosario, la ciudad de Rosario. Entonces fui a una escuela que sí que me habían invitado, pero digamos a declarar simbólicamente inaugurado el año escolar en una ciudad tan particular, tan difícil, tan árida, tan bonita por otro lado. Y estábamos en febrero, o sea, tratemos de, bueno, no tengo ganas de volver a febrero, mejor lo dejamos así. Pero en febrero, digamos, cuando todavía la perplejidad era naciente, y no tan creciente, pero era naciente, invité a todo un grupo enorme de maestras, maestros, directores, etcétera, a tener una conversación muy seria sobre esta diferencia entre tener razón y buscar cooperativamente la verdad. Era un intento de buscar armonía o de buscar cierta musicalidad en un tiempo tan áspero. Y cuando terminamos, después de 2 horitas y media de conversar, una conversación de mucha escucha, muy atenta, muy paciente, abrimos a la conversación. Una maestra en particular pidió la palabra, estaba lloriqueando y contó su angustia por lo que estaba viviendo o lo que ella creía que estábamos viviendo en general. Asumió esa posición de decir todo lo que le parecía a este momento, ¿no? Que para ella era angustiante. En medio de ese testimonio se escucha desde el fondo alguien, una voz de maestra, de mujer, que dice: esto no hubiera pasado si no se hubieran robado todo. Esto no hubiera pasado si no se hubieran robado todo. Me quedé un poco así, como que se me había ido de las manos el tipo de conversación o el estilo de conversación o el tono de conversación, e invité a las 2 maestras a que no dijeran tanto lo que pensaban, sino cómo habían llegado a ello, que me parece clave habilitar esta conversación, no sobre lo que ya pensamos, sino cómo hemos llegado a pensarlo, que para mí son 2 lenguajes, 2 caminos, 2 formas completamente diferentes, incluso 2 invitaciones diferentes a pensar. Una es: decime lo que pensás, quizás más reñido con lo coyuntural, con la estructura, con lo ya determinado, con la brevedad, con lo efímero, con eso. Y
decir, bueno, pero ¿cómo llegamos a ello? Sería de alguna manera una invitación a narrar, a contar. La primera maestra no pudo, me dijo que no, porque estaba muy angustiada, evidentemente no era el caso. Creo que a veces cuando uno propone ciertas actividades de conversación honesta, también tiene que saber cómo acompañar. Tiene que saber cómo acompañar. Y cuando invito a la otra maestra me dijo que preferiría no hacerlo, que no tenía ganas de exponer las razones que la llevaron al pensamiento que había contestado el otro, ¿no? Esa angustia por lo que estaba pasando, y del otro lado la culpa es de algunos o de ustedes, que por otro lado no quedaba claro. O sea, yo le dije, bueno, ¿a quién le estás hablando? O sea, aquí no hay representantes que puedan contestarte si se robaron todo o no. Yo no puedo dar fe de las cosas como si fuera un noticiero. Eso no es narrativo para mí, eso es claramente informativo, pero no es narrativo. Y me quedé con una sensación de mucho vacío, que era, habíamos logrado una cierta conversación, pero no habíamos logrado narrar. No habíamos conseguido, quizás no era el momento, quizás no era el lugar, y eso también muestra cuánto la narración está afectada por cuestiones de tiempo y lugar, o sea, por las formas en que nos encontramos, por las formas de la comunidad. De tal manera que me fui con una sensación de mucho vacío. Y la historia no termina aquí, sino que termina un poquito, unos pasos más allá, porque notaba que había unos chicos, probablemente el secundario de esa escuela, que me estaban esperando, que habían escuchado del fondo y que me saludaron, que la foto, que estas cosas que nos gustan y qué sé yo. Le digo, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Bueno, profe, está bien lo que dice, pero usted ve la vida muy larga. Usted tiene la vida muy larga. Y eso para nosotros no funciona. Nosotros estamos como viendo la cosa hasta los 20 años, porque acá es cuestión de matar o morir. De todas formas, lo que me estaban planteando es, en mi narración hay una secuencia, una historia, una linealidad que quizás en ciertas circunstancias no es compartida, y que eso también es una narrativa que hay que cuidar. ¿Qué pasa cuando alguien narra que su vida no va más allá de los 20 años o antes inclusive, que su vida está monetizada por la situación, monetizada, que se trata de cobrar por hacer cosas que involucran el límite entre la vida y la muerte, y que todo lo que uno pueda profesar alrededor de el estudiar, el aprender, el formarse, a ellos les resultaba un sentido atractivo, pero al mismo tiempo un cierto sinsentido. Es decir, atractivo porque le encontraban su lógica, su potencia, lo reconocieron, pero no les tocaba la vida, no era una alternativa narrativa a la vida tal como se las estaban narrando. Me tomé el colectivo, ese que tarda 4 horas y media, que va por la llanura, y en 4 horas y media que vas por la llanura, o te dormís, o lees, o pensás, y yo me llevaba una angustia, un se robaron todo, y eso está muy bien, pero nosotros no tenemos esa duración en la vida. Me llevaba 3 narrativas, 3 formas de narrar, que en principio eran ajenas, pero que escuchadas comenzaron a cobrar sentido, ¿no? Como sería, por ejemplo, educar hoy en tiempos de angustia para
pensar con esta maestra que lloraba, que no podía hablar. ¿Cómo sería una pedagogía en tiempos angustiantes, en tiempos sofocantes? ¿Cómo sería una pedagogía donde aparece una frase contundente que no quiere exponerse en todo su derecho y razón, pero que al mismo tiempo sí que me permitió ver la diferencia entre narrar y poner memes en la discusión? Es decir, se robaron todo, no está exento de veracidad, eso no lo voy a discutir, porque cada uno llega a esas conclusiones como llega en su historia, pero su expresión era la de un meme, se robaron todo, o de un zócalo. Y a mí esa conversación y esa discusión, esa brevedad, esa contundencia, esa soberbia, no me invita a conversar, no me invita a contar. Y entonces ahí podemos pensar qué pasa con las pedagogías de los memes. Que hasta en mi facultad hay quien está ofreciendo cursos de memes. Ni siquiera entré para ver los contenidos, supongo que están en meme, los contenidos. Pero cuando yo veo que mis propios colegas hacen pedagogías de los memes, entiendo que le dan un valor de trascendencia y un valor narrativo que a mí me excede. A mí me excede. Prefiero el emoticón. Bueno, no. Y tercero, ¿cómo sería una pedagogía que algunos llamarían del riesgo, ¿no? Del día a día? De que no hay forma de ir más allá que el presente, el aquí y el ahora. Algo que muchos y muchas hemos aprendido trabajando en pedagogía hospitalaria, cuando sabíamos que no teníamos tiempo. No había tiempo. Que las pedagogías tradicionales encarnan una figura, digamos, que dan por hecha de que hay tiempo, ¿no? Hay tiempo. Es curioso porque ni siquiera eso hoy, ¿no? Ni siquiera eso hoy se escucha decir por ahí que haya tiempo. Pero digamos que se descansa en una cierta progresión, en una cierta secuencia, en una suerte de linealidad que se da por sentada. Esto que no se ve ahora, ya lo veremos, si no, qué sé yo, ya estudiaremos, ya pensaremos, ya hay tiempo, hay tiempo. Y sin embargo, en ese tercer elemento narrativo aparece la presencia con mucha fuerza de algo que si no tiene sentido aquí ahora en presencia, deja de ser pedagógico, deja de ser formativo. Y fíjense que todo esto es un encuentro con tres narraciones que si escuchamos todo el tiempo y a diario, veremos cuántas pedagogías infinitas, narrativas, aparecen si escuchamos con atención, si prestamos atención al mundo y no solo a nosotros mismos. Bueno, hago una especie de corte aquí, un corte un poco abrupto, lo sé. Durante los últimos 2 años me dediqué a escribir cartas a proyectos y a personas que había considerado en mi historia fundamentales, por cosas que había aprendido, por cuestiones que recordaba, y ahí entendí que había algo en esa escritura de cartas que me emparentaba con la idea narración, porque se trata de, para ponerlo bajo un mismo título, de formas sensibles que estamos perdiendo. Lo voy a definir de esa manera, ¿no? Formas sensibles que estamos perdiendo. Algunos dirán que no se están perdiendo, que se están transformando, o que se están reemplazando, sustituyendo. Es una idea interesante decir que hay algo en el lugar de la escritura de cartas que ya no es la escritura de cartas, que es otra cosa. Quizá por la forma en que estoy envejeciendo, yo creo que sí que se están perdiendo, o que yo las he perdido, o que en mi comunidad se han perdido,
o que a los lugares a los que voy no son prácticas vigentes, y por lo tanto da la impresión de que más allá de cuál es la materia que se pierde, hay una forma de la sensibilidad que quizás sí esté en su momento más álgido. Repito, son formas de la sensibilidad, no es formas del conocimiento ni formas de la tecnología. Son formas de la sensibilidad que estamos perdiendo y que en algún momento pudieron haber sido consideradas lo único, también lo tecnológico, es decir, en eso yo no tengo ningún problema, pero que de alguna manera compaginaban una cierta relación con el lenguaje y una cierta relación con lo otro y una cierta relación con el mundo y con la vida que permitía un cierto sostén. No voy a contar que mis abuelos estuvieron 5 años escribiéndose cartas uno al otro todos los días porque vivían en pueblos diferentes. Eso no lo voy a contar, pero uno es heredero de estas formas sensibles que se están perdiendo. Por otro lado, cuando uno dice que algo se está perdiendo, hay que tener mucho cuidado porque quizás no lo ve o quizás no forme parte de su mundo, pero sigue latiendo, ¿no? Es como cuando uno dice, bueno, todo el arte hoy, qué sé yo, le pasa tal cosa, pero resulta que después ve que hay formas del arte que siguen latiendo y que lo que pasa es que no tenemos esa experiencia o ese saber o no estamos cerca de aquello. Es un problema de experiencia, pero es un problema de escuchar también, de prestar atención. Entonces, cuando hablo de estas cosas, a veces tengo miedo de decir, el mundo está así, con calma, ¿no? Revisemos si hay un mundo apenas o si hay muchos mundos y si en esos muchos mundos todavía hay una cierta posibilidad de vivir con dignidad o vivir de lo que uno quiere vivir. Pero eso es otro. Lo que estoy marcando aquí es, efectivamente, creo que hay formas sensibles que se están perdiendo. Y cuando parto de esta idea de escribir cartas es una de esas formas, entiendo que es porque hay allí una atmósfera de memoria, de recuerdo, de narración, que no son las cartas las que estamos perdiendo, sino que son sus atmósferas, sus elementos constitutivos. Como por ejemplo, que cuando uno escribe carta, generalmente recuerda la última vez y hay un ejercicio de memoria, hay un ejercicio de recuerdo, hay un ejercicio de historicidad, hay un ejercicio de la presencia del otro en uno, hay un ejercicio de lo común, porque uno no escribe una carta solo como testimonio individual. Entonces hablo de esas formas que estamos perdiendo, sea por carta o sea en la literatura posmoderna de la novelística de terror, digamos que abandona ciertas formas sensibles, pero trae otras. Formas sensibles que estamos perdiendo. Y enlazo esta idea con una pregunta que cada vez me resulta más cruel, o más importante, o más interesante, o más urgente. La pregunta de qué hace la educación en términos generales con las formas sensibles que se van perdiendo. Es una pregunta que a mí me atrae particularmente, no por nostalgia, como hablábamos con Alejo antes, no con reminiscencias. Después vamos a abrir el juego, después, si me permitís, para que yo no pierda el hilo. Estaba pensando que la pregunta cabal, honesta, sincera que tengo para compartir, no la única, pero una de las que más me llama la atención y que estoy acompañando a alguna gente en esa respuesta, es esa relación tan extraña que tiene la escuela en general con lo viejo y lo nuevo, y cómo conjuga lo viejo y lo nuevo en el presente. Hoy hay una tirantez, está clarísimo. Quienes creemos que lo que la escuela hace es tejer el pasado en el presente y cuidar de ciertos futuros
que no son creados colectivamente. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Y del otro lado de esta tirantez hay quienes piensan que es el futuro el que siempre tracciona a la educación y que hoy el pasado ya ha dicho todo lo que tenía para decir. Creo que esto lo conté la última vez. Y quizás nuestra gran disputa tenga que ver entonces cómo vivimos el presente. Porque de algún modo un presente no hilado al pasado es muy distinto a un presente a la expectativa de un futuro que resuelve en otros lugares que no la comunidad educativa. Por más esfuerzos que la comunidad educativa haga para tratar de pensar cuál es el futuro de la educación, en general está afectada, por no decir infectada, hoy, en el tiempo que nos toca vivir, por las industrias del entretenimiento, de la información y las industrias tecnológicas, no por el uso de la tecnología, sino por las industrias tecnológicas, que están resolviendo el futuro no solo de las escuelas, sino de las calles, de la vida personal, de la economía, de las finanzas, etc. En eso que la literatura llama tecnofeudalismo, que no es más que un régimen mayúsculo del capitalismo, pero donde el carácter feudal es atribuido a cada uno de nosotros, ya que cotidianamente le brindamos nuestro servicio gratuito a estas industrias diciéndoles qué pensamos, qué queremos, qué deseamos, dónde vamos, qué comemos, qué leemos, qué tomamos, etc. A eso la literatura hoy, a partir de un economista griego, durante la última crisis griega de la economía, mostró que ya no estábamos esperanzados con una caída del capitalismo tal como se pronosticaba, sino que al contrario el capitalismo había creado una nueva fase a la cual le dieron este nombre de tecnofeudalismo, o sea, un régimen feudal donde nosotros somos los que servimos, repito, gratuitamente, y eso hasta pagamos, yo diría, no es tan gratuito, pagamos un servicio para proveerlos de todos los datos que luego son utilizados para una vida financiera, económica de unos pocos, digamos, de unos pocos. Entonces, vuelvo a la pregunta más encarnada en la escuela, que son dos ahora, ¿no? Una sería, ¿qué hacemos con todo lo que se deja de lado por considerarlo ya anacrónico? ¿Cómo se decide ese anacronismo pedagógico? Es decir, ¿cómo se decide? ¿Quién lo decide? ¿Cuándo se decide? Vean ustedes, y lo charlábamos antes, que hay estallidos de vuelta a ciertas cosas que parecían que ya habían pasado, como por ejemplo la vuelta del libro, la vuelta de la experimentación, la vuelta de las artes, la vuelta de la filosofía, la vuelta de la poesía, la vuelta del cine, de alguna manera en términos de lenguajes, que regresan a ocupar un lugar que pensábamos que ya no tenía y que era un poco dejado en manos de quien pueda, quien quiera. Entonces esta es una parte de la pregunta: ¿qué hace la escuela con lo que suponemos perdido o lo que cierto mundo abandona, desecha, ignora, excluye, deja por ahí como residuo o como basura o como pasado que ya no tiene presente? ¿Cómo se resiste al embate del futuro tecnofeudal, digamos? ¿Cómo se resiste a este embate? Y sobre todo una pregunta que vamos a posicionarla en el presente, y en el presente es el lugar y el tiempo que tenemos para narrar. El pasado es narrado de tres formas distintas. Y es ahí donde creo que hemos cometido algunos pecados que todavía hoy cuesta desarmar o pensar por qué ese pasado puede generar rechazo, odio,
amnesia, olvido, y es que el pasado se lo presenta como monumento, es decir, como archivo o monumento, lo incuestionable, la fecha, la estatua, se lo presenta como mitología, como hacen buena parte de nuestras culturas, narran mitológicamente, o se lo presenta como una forma narrativa, no mitológica, sino como el érase una vez, el había una vez. Son tres formas muy distintas. El monumento archivo, que además se pueden componer perfectamente, ¿eh? El monumento archivo, el mito, la narración. Las tres son formas diferentes de preguntar por el comienzo, por el origen. Las tres se preguntan por un comienzo. En una época que se ha deshecho del origen, del comienzo, que plantea un quiebre entre el pasado y el presente, que pone en tela de juicio que todo lo que sucedió en verdad haya sucedido. De tal manera que ahí hay una pregunta muy hostil al mismo tiempo, que es la pregunta por cómo en tiempos de amnesia voluntaria, eficaz, eficiente, volvemos a sembrar memoria. Repito, la memoria solo se puede presentar bajo una forma narrativa en estas tres dimensiones. Si lo hacemos otra vez con el monumento archivo, que fue lo que me parece que se insistió demasiado en periodos anteriores, si recuperamos las mitologías de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, las mitologías que cuentan cómo empezó todo, ¿eh? Cualquier mitología es una narración del comienzo. Y si recuperamos, si recuperamos las narraciones de la gente, creamos tiempos y lugares para que la gente cuente. Y cuando digo que la gente cuente, lo que estoy diciendo sin tapujos es que contar algo a alguien, y ya lo vengo diciendo hace un tiempo, significa no solo narrarle algo, sino contar con esa persona. Te cuento algo, pero al mismo tiempo cuento contigo. Porque también en la historia de la educación y en la historia de la salud, etcétera, ha habido esta enorme diferencia entre contar, pero sentir que no contaba contigo. Te cuento, pero ¿cuántos testimonios han pasado inaudibles, aunque fueron contados? ¿Cuántas veces no nos dispusimos a ponernos como aquellos con los cuales se puede contar con uno? Vean que ahí el contar juega a dos cosas, a que cuenta algo de verdad, cuenta una historia, cuenta una vida, cuenta una percepción del mundo, cuenta lo que sea, cuenta algo, pero cuando cuenta quiere contar con quien escucha. Por lo tanto, pasa a ser una narración compartida. No solo es un relato personal, no solo es un relato autobiográfico, al menos en la escuela. Luego en talleres literarios se puede hacer otra cosa. Pero en lo que se supone que la creación de una comunidad educativa, cualquier contar supone este doble vínculo. Algo te estoy contando y necesito contarlo bien, contarlo largo, tener tiempo para contarlo, pero cuando lo hago necesito también contar contigo para que esa historia no se muera, para que esa historia no quede solo en mí, para que no sea solo una narración del yo que narra, tan elogiada en estos tiempos, ¿verdad? Tan elogiada, ¿no? El yo que narra todo el tiempo, el yo que se expone a contar algo pero que no quiere ni necesita contar con nadie. Esa es una especie de contar un poco
rengo, diría yo, para no ponerle otra palabra. Le falta algo, le falta lo otro, le falta la comunidad. En tiempos tan individualistas, de esto se trata, recuperar una atmósfera narrativa en la escuela o en la educación en general. Voy a hacer otro paréntesis, porque ya estamos viendo algunos efectos muy llamativos, haciendo un trabajo a lo largo y a lo ancho, no solo del país, sino de la región, en los procesos formativos de los que vendrán a ser no solo estudiantes, sino maestras y maestros. Salvo en el Instituto de Tiempo Libre y Recreación, lo que hemos visto en general, a partir de una propuesta, de un ejercicio que hacemos consistentemente, que es pedirle a los estudiantes, a los profesores en general, pero sobre todo a los estudiantes actuales, que traten de ponerle una palabrita, una, aunque sea una, a la palabra educación sin repetir la palabra educación, ¿no? Como qué palabra estaría en el lugar de esa palabra educar tan sustantiva, tan mayúscula, ¿no? De tanta magnitud, tanto peso, de tanta trascendencia. Bueno, ¿qué palabra vendría si la palabra educar la quitáramos un poquito del medio? Y esto lo hacemos, un minuto, dame. Esto lo hacemos con largos públicos, digamos, porque hay algo, lo cuantitativo, que también indica alguna resonancia, ¿verdad? Y entonces hemos visto cómo últimamente aparecen las palabras que esperaríamos, aparecen bastante después, ¿no? Cuando uno dice, bueno, educar, ¿qué sería? Sería, por ejemplo, no sé, yo todavía pondría la palabra formar ahí como en un lugar importante, casi en el primero, diría yo, siempre y cuando aclaremos qué sentido le damos a esta palabra, ¿no? Pero digo, la palabra formar, educar como formar, es una palabra que a mí me resuena. Sin embargo, la primera palabra que aparece en casi todas las latitudes que hemos hecho esto, y no es ciudadano solamente, es la palabra preparación, en vez de formación, preparación. Digamos, educar tiene que ver con prepararse. Hay algo interesante en esta palabra, y la tengo que tomar porque genera narrativas muy interesantes, que si bien es una palabra hoy muy acotada, porque tiene que ver con, me preparo para algo muy específico y voy directo al punto, y no quiero rodeos, no quiero cantidad de años, materias, reduzcamos, simplifiquemos, yo solo me quiero preparar para esto. Entonces vamos a quitar las cosas que no valen la pena para esta época. Parte de eso hizo que filosofía, arte y todo eso fuera como dejado de lado, porque preparar es una educación específica, tiene un alto nivel de especificidad. Me preparo para hacer esto. Voy al punto, voy al grano, busco eso. Quienes mejor han perfilado este sentido del educar como prepararse han sido las universidades privadas y sus posgrados, pero actualmente también diría no solo las privadas, que buscan ese nicho muy concreto, la preparación es muy puntual, y se publicitan como no hace falta preparación previa, no hace falta conocimientos previos, esto se puede resolver rápidamente. Hay algo que encuentran, o que la época encuentra virtuoso ahí, ¿no? Como que es virtuoso el hecho de educar, tiene que ver con una preparación eficaz, más o menos rápida, muy definida, con contornos muy precisos y sin que me agreguen extrañezas alrededor. Esto ha contagiado buena parte de la idea del aprender. Buena parte de la idea del aprender actual está con estos colores, ¿no? Tiene estos colores de rapidez, eficacia, brevedad, ir al punto, conseguir lo que quiero obtener, preguntar y que haya respuesta y ya está. Bien. Ahora, es interesante porque
se preparaban los griegos en las primeras instituciones que conocemos. Preparaban haciendo ejercitación y se ejercitaban intelectualmente, espiritualmente, corporalmente. Es decir, que es cierto que hay algo del prepararse para homologarlo al término educación. Está muy bien, nadie objeta la idea, pero hoy está adquiriendo como ese tono no tan general, inespecífico en la historia de la educación, sino que adquiere relieves muy particulares, muy precisos. Yo diría muy definitivos en cuanto educarse quiere decir obtener algo muy concreto que además tenga vínculo material con el mundo del empleo o del trabajo si lo hubiera. ¿Está? Ahí vemos un problemita, sino un problemón, que tiene que ver con que ya una formación inespecífica, es decir, una formación más general, más integral, que no va directo al punto, que da rodeos, que tiene dificultades, que tiene mediaciones, que no sabe muy bien qué vínculo empleaticio o laboral podrá tener, o que no es ese su gran objetivo, está perdiendo vigencia, valor, virtud en medio de este escenario narrativo, donde, repito, se vincula el educar a una preparación eficaz de rápida relación con el mundo del empleo. En medio quedan palabras tales como capacitarse, actualizarse, que quedan adheridas a la idea de prepararse. Entonces, la preparación, en todo caso, tiene dos ingredientes más, que es que prepararse implica adquirir una capacidad que no se tenía y actualizarla al ritmo de la exigencia del mundo. ¿Está? En cambio, se estarían olvidando palabras tales como cultivarse. En 12.000 y pico de ejercicios que hemos hecho, esa palabra no existió. Y se entiende por qué. Porque la palabra cultivarse, pese a su metáfora terrenal, tiene que ver justamente con el extremo opuesto, que sería hacer las cosas porque sí, aprender, estudiar, pensar, leer, escribir para nada concreto, de una manera inespecífica y sin vínculo con el mundo del empleo. Me cultivo. Esa es la diferencia, digamos, entre aprender inglés para trabajar en una empresa y aprender el idioma para nada, por el placer de hacer, a lo Borges, digamos. Hay una conferencia famosa de Borges al respecto, ¿no? Cuando se queja de que todo el mundo estudia inglés, pero nadie lee a Shakespeare, o que nadie estudia francés por el ánimo de saber una lengua y deleitarse con lo que esa lengua ha producido a lo largo de la historia, y no solo para fines. Pero ahí tienen ustedes el mismo aprendizaje puesto en un lugar de preparación, capacitación, actualización, y puesto en un lugar de cultivo. Sin embargo, yo esperaría de la palabra formación mucha más presencia. Sé que hay amigos y amigas que insisten en decir que la formación supone que el otro no tiene forma y cómo es que te voy a formar si en realidad no es yo te voy a formar. Jamás diría una frase así. Pero revisando nuestros deseos en estas instituciones a las que visitamos y acompañamos todo el tiempo, apareció la siguiente pregunta o la siguiente consideración. Tenemos la tendencia a decir que son las nuevas generaciones las que vienen de determinada manera, ¿no? Naturalizamos el hecho de que los chicos y las chicas de ahora son como son, hay que ver, no les importa esto, solo les importa lo otro.
solemos adjudicarle a los demás, a los otros y a las otras, todo aquello que de alguna manera no materializa nuestros sueños. O la otra alternativa sería parecernos a ellos y a ellas cada vez más, de tal manera que el comienzo educativo definido por la distancia generacional deje de existir. Y pasemos ahora a otra instancia educativa que es una instancia más colaborativa, menos asimétrica, menos vertical y más transversal, donde todos formamos parte de una única generación, que es esta generación actual. Pero miren que, al menos a mí me parece interesante, cuando la pregunta, en vez de estar dirigida a los estudiantes, es dirigida a nosotros como profes o como maestros, maestras. Y la pregunta sería si hacemos nosotros aquello que decimos que deseamos en los estudiantes. Claro, es mucho más fácil decir es que los niños nacen, son nativos digitales, ¿no? Es mucho más fácil decirlo. Sin embargo, como dice un amigo mío y colaborador, los niños son los únicos que no nacen teniendo un celular. Es decir, que no se los puede definir como nativos digitales. Es muy rara esa definición. Ni siquiera tienen computadora. Va a faltar tiempo para eso. Ya sé que están en una atmósfera, pero es nuestra atmósfera, no es de ellos. No nacen con eso. Es muy curiosa esta polémica que hay sobre si se nace de una manera y lo naturalizamos. La cosa es que cuando uno se hace esta pregunta invertida, vamos a pensarnos nosotros como una comunidad que desea algo para los estudiantes y que elabora y relabora todo el tiempo si hace lo que dice que quiere de los estudiantes. ¿Se entiende? Si se entiende es pensar, charlar, conversar, si somos los lectores que luego decimos que queremos que los chicos lean de determinada manera. Si somos los estudiosos que decimos que los chicos estudien de determinada manera. Y ahí nos vamos a encontrar con muchas sorpresas porque la época afecta a más de una generación. No son los jóvenes, somos nosotros. Que quizá no somos aquello que encarnamos como deseo para los demás. ¿Se entiende? Y esto es un cuidado permanente que nos estamos proponiendo. Sé que es muy difícil, digamos, por la fragmentación, por la precariedad, por el momento histórico, por lo que sea, que es revisar si somos esa comunidad que piensa, que lee, que conversa, que estudia, dentro de la cual sería posible que los estudiantes y las estudiantes tomen esto como algo verdadero, justo, bello, válido, virtuoso, o como quieran decirlo. ¿Sí? Entonces, lo que estamos planteando con este ejercicio no es echar una culpa o juzgar a los demás, sino mirarnos a nosotros mismos como comunidad. Y ahí la palabra educar es tomada como creación de comunidad. Ni como formación, ni como preparación, ni como capacitación, ni como actualización, sino como el único y quizás el último lugar donde puede haber una comunidad que piensa, que lee, que escribe, que juega, que pinta, que hace ciencia, que experimenta, todo eso que decimos que hacemos en la escuela, pero que de alguna manera lo que estamos diciendo es háganlo. Pero lo hacemos, no individualmente. No hay nada peor que un sistema azaroso en educación. Y entiendo por sistema azaroso que te puede tocar un buen profe, una buena profe que piensa, que lee, o sea, que hace eso que desea para vos, porque no puede ser azaroso, perdónenme. Y ahí es una dificultad para quien coordina, dirige una institución educativa, que es cómo crear una comunidad cuya narrativa, cuya forma de narrar lo educativo invita de verdad a que eso que decimos que es nuestro proyecto
se refleja también en los estudiantes y en las estudiantes. Entonces digo que es una pregunta invertida porque en vez de preguntarle a los chicos qué quieren, qué esto, qué lo otro, esa no es su responsabilidad. Yo sé que es muy democrático preguntar a los chicos qué quieren de nuestra escuela, lo sé, y es interesante y vale la pena hacerlo, pero son responsabilidades distintas. Son responsabilidades distintas en el sentido que nosotros asumimos la tarea de educar. Es en este sentido que planteo que es una responsabilidad ética, estética, como la quieran llamar, ahí me da igual eso. Pero que la responsabilidad, cuando se habla de asimetrías y de jerarquías, es en este sentido nada más. Solo digo, yo tengo la responsabilidad de pensar que del mundo, que de la vida se pone en juego aquí, pero no yo individualmente, sino colectivamente. Como comunidad, repito, allí donde hay una comunidad de pensamiento, una comunidad de lectura, una comunidad de lo que sea, depende del nivel educativo en el que estamos, ves que el pasaje se produce de una manera generacional, tranquila, interesante, apasionada. Allí donde la dificultad está en nuestra propia comunidad, que no hace lo que dice, que desea de los demás. Y entonces, por ejemplo, vamos al tema del leer, o vamos al tema del narrar. Cuando uno no escucha, cuando uno no da la palabra, cuando uno no hace circularidad, efectivamente no puede decir quiero que narres. La atmósfera lo es todo. Las aulas son esas atmósferas de lectura, de pensamiento, repito, depende del nivel. Para mí todo el sistema educativo está atravesado por esta cuestión, para no diferenciar niveles que luego se cortan y se fragmentan entre sí en el pasaje a otros niveles donde cambia completamente la atmósfera y eso los chicos lo sienten terriblemente y lo padecen terriblemente. ¿Puedo ir hacia el final y abrir? Si no estuviera ya suficientemente abierto. Que es, bueno, ¿cuál es la pregunta por el comienzo que daba título a este encuentro? ¿No? ¿Cuál es la pregunta? Y que no es si Dios existe. Es la pregunta, es la pregunta por el nacimiento, es la pregunta que yo había traído y ahora completamente reformada, aunque ustedes no estaban, la mayoría creo, algunas sí que estaban, en el encuentro que hicimos, no me acuerdo en qué mes del año pasado, pero donde el tema era otro y se puso la palabra comienzo por ahí también, pero ahora lo quiero tomar desde otro lugar, pero centrándome en la misma autora. Me gusta como esa relectura que quiero hacer y que ya adivinarán que se trata de releer a Hannah Arendt, ya me imagino. ¿Por qué? Porque en su famoso texto, La crisis en educación del año 59, ella dice, educar tiene que ver con el comienzo, tiene que ver con los que nacen, bueno, todo lo que ya saben que no voy a repetir aquí. Y si no lo saben, a leerlo. Y ya está. Esa es una invitación, ¿no? Y entonces en ese texto ella habla de que en el comienzo tiene que haber una bienvenida. Es esto lo que quiero tomar ahora de ese texto. No del amor por el mundo, ni del amor por la vida de los demás, que ya lo está muy discutido, sino concretamente esta idea de que el mundo tiene como tarea, vuelvan a ponerle el adjetivo que quieran, ético, moral, político, de darle la bienvenida a los que nacen. Y que ese es el primer gesto educativo, es un gesto educativo crucial, central, que es bienvenida, bienvenida. Bueno, resulta que estamos en un país, en una ciudad, en un continente, en una región, que lo menos que podemos decir es que no da la bienvenida, al menos a más de la mitad de los que nacen. Es otra forma de ponerlo en cifras.
a estos datos que nos habituamos simplemente a escuchar y nos horrorizamos, pero que en realidad para mí encarnan o son materializaciones de no dar la bienvenida a los que nacen, o darle la bienvenida a muy pocos, o dar una bienvenida completamente desigual. O sea, aquí nacemos desiguales. ¿Está? Entonces esa idea de que educar es un comienzo ya nos viene muy afectada. Y narrativamente es un contrasentido, es paradojal, porque ¿quién debería dar esa bienvenida? Yo siempre pensé que el Estado, las políticas públicas, no la familia. Nacer en condiciones de salud, nacer en un buen hospital, nacer atendido, vivir con saneamiento público, en una buena vivienda, con una familia que puede trabajar o que puede formarse. No es responsabilidad ni del niño, ni de la niña, ni de la escuela. Porque ahí es donde nos vienen unas grietas horribles, ¿no? Y uno dice, ¿se puede dar la bienvenida sin Estado o con un Estado fallido? Bueno, es lo contrario, ¿no? Si para dar la bienvenida el Estado tiene que estar muy presente. Si no, va a depender de cada familia. Y ahí sonamos porque la desigualdad ya no solo es de nacimiento, sino que es de tradición. Eso es peor todavía. El hecho es entonces cómo hacemos desde la educación. Bueno, la pregunta es si podemos remediar algo de todo esto, porque si no hay suficientes políticas públicas antes de que llegue a la escuela, o sea, la bienvenida en el nacimiento, ese comienzo ya es desigual y no tengo más que, no hace falta ni dar ejemplos, no hace falta. La ciudad misma está partida en dos, qué decir del país en general y de la región en general. O sea, el dato inicial es, los que vienen al mundo en su gran mayoría no son bien recibidos, por lo tanto el primer gesto educativo, que es que el mundo te da la bienvenida a través de políticas públicas de cuidado, está fallido. Cuando la escuela quiere protagonizar esta idea de, entonces asumo yo el cuidado, la alimentación, la prevención, todo lo que ha tenido que asumir en las últimas décadas y que ya sabemos muy bien. No permite cumplir con la tarea, no acaba por cumplir con la tarea mayúscula que sería la de posibilitar que los chicos y las chicas recomiencen. Ahí va la palabra que no es comienzo, es recomienzo. Claro que me interesa el comienzo, saber cómo has venido al mundo, en qué familia, en qué barrio, todo eso está claro. Pero nuestra tarea no es repetir el nacimiento. Aunque parezca un poco contradictorio, porque hay mucho que se ve que no hace más que repetir el nacimiento. Como naciste en este barrio o en ese barrio, condenado. Pero mira a sus padres, condenado. Pero mira con el cuerpo con el que ha venido al mundo, discapacidad, condenado. Y no puede ser que la educación solo considere el nacimiento no bienvenido como forma de destino. Esta es la gran trampa de la que hay que salir. Lo que hay que proveer es de recomienzos. Claro, está el hambre, está la miseria, está el frío, está la intemperie, lo sé. Pero la escuela no puede resolver eso. No totalmente. Lo que sí debería proponerse es que estos chicos y estas chicas puedan tener otro destino que no el que vino en el nacimiento. Ahí está la gran apuesta que hay que hacer. Es una apuesta de recomienzo. En múltiples direcciones, está todo en abierto. Estoy cansado por ahí de repetir una frase de que los maestros y maestras
no podemos creer en los destinos naturalmente trazados o trazados de antemano. Si hay algo contradictorio, es escuchar a un educador o una educadora diciendo que el destino de alguien, de un chico, de una chica, y cada vez a edades más tempranas, ya está trazado, ya está jugado, ya está efectuado, no hay forma de contradecirlo. Pues yo, cuando pienso por qué hago lo que hago, por qué estudio lo que estudio, por qué me he vuelto educador, digamos, con toda la austeridad de la palabra, es porque si hay algo que no aguanto, es que la obra ya está escrita de antemano. Eso me irrita profundamente cuando, por eso vengo, bueno, de la educación especial y tal, donde ahí se jugaba mucho esto de poca cosa, no hay nada que hacerle. Pero si extendemos esta idea a otros mal recibidos de nacimiento, por eso digo que la escuela es un lugar de bienvenida, de acogida, por supuesto, de hospitalidad, pero también digo que en la escuela se multiplican los destinos y ese sí que es el gran objetivo de la educación pública.